hay, digamos, las noticias de esta semana las divido yo en 4 pequeñas secciones. La primera es salud y esto es para que, sobre todo para informarles y que ustedes puedan pasarle esta información a sus conocidos para que todos nos vacunemos. Y bueno, la Secretaría de Salud informó que empieza ya casi va a empezar la campaña de vacunación contra la influenza. Empieza el 3 de noviembre. Y bueno, van a tener prioridad los grupos de riesgo como niños, adultos mayores, embarazadas, personal de salud. Y recordarle a la gente que esta vacuna ayuda a que no nos enfermemos de influenza. Hemos aprendido mucho sobre cómo cuidarnos y cómo las vacunas ayudan a protegernos a nosotros, pero también a proteger al resto de nuestros seres queridos y de nuestro pueblo. También la Secretaría de Salud informó ayer informó más bien que ayer, que fue 1 de octubre, ya se inició el registro para vacunación para niños y niñas entre 12 y 17 años que tengan comorbilidades. Entonces, si tienen familiares que sean menores de edad, entre 12 y 17 años, que tengan alguna comorbilidad, obesidad, hipertensión, diabetes, se pueden registrar ya para que les toque su vacuna Pfizer, que es la que está aprobada para esas edades, para ese grupo de edad. Y bueno, también se informó, y esto es algo muy importante, que a un mes de regresar a las clases presenciales, las escuelas de educación básica en todo el país, pues se puede afirmar que no existe un aumento en el número de contagios de COVID en niños y niñas y adolescentes, ¿no? Entonces, pues creo que esto es muy importante porque se nos hizo creer, se hizo una campaña pues muy sucia en realidad en contra de esta decisión de regresar a clases. Recordar a la gente que México era uno de los países donde menos días de clases habíamos tenido durante la pandemia, ¿no? Y bueno, pues se había hecho todo un análisis de si se debía o no regresar. Se había analizado los contagios entre niños y niñas y a pesar de que sí sucede, son muchísimo menos frecuentes que en adultos, y lo que nos dicen los datos es que regresar a clases con las medidas pertinentes es seguro y tiene más beneficios que tener a los niños otro año más en casa, ¿no? Entonces, bueno, para que tengan la tranquilidad de que se están revisando los números y todo parece indicar que las cosas van muy bien. La siguiente sección es economía y también hay muy buenas noticias. Esta primera es nada más un poco de información que el SAT nos informó esta semana que para el Buen Fin, que es del 10 al 16 de noviembre, si ustedes realizan compras con sus tarjetas de débito, crédito, pues entran a un esquema de descuentos y además van a concursar para un sorteo donde se van a rifar 500 millones de pesos. Entonces, pues para que en el Buen Fin puedan aprovechar a algunos de estos beneficios que se están haciendo en conjunto con el gobierno federal y las empresas para reactivar la economía después de pues el año tan difícil que tuvimos el año pasado. También se informó esta semana que septiembre fue el mes con más creación de empleos en la historia del IMSS, en toda la historia del IMSS. Este dato creo que pasó un poco desapercibido y es muy importante porque atiende, uno, a que estamos viendo una recuperación económica definitivamente, porque ya van varios meses que va subiendo la creación de empleos y esta recuperación de empleos que tuvimos durante la pandemia, pero que además, obviamente, esto también refleja la ley de outsourcing que se pasó, ¿no? en el Congreso y los beneficios para los trabajadores que esta tiene. Y también se informó, les digo que esta semana hubo muchas noticias, también dentro de la sección de economía les platico que se abrió el Banco del Bienestar. Esto es un poco economía, un poco social, pero se abrió la primera sucursal del Banco del Bienestar. Va a haber 2,700 sucursales. Y será la institución bancaria más grande de todo el país. Va a llegar a los lugares a donde los bancos comerciales no llegan, para que la gente pueda recibir sus apoyos, pueda acceder, entrar al mercado financiero que históricamente se les ha negado porque los bancos comerciales no han llegado a las comunidades. Y a través de este Banco de Bienestar se van a manejar 550 mil millones de pesos de los programas sociales. Entonces aquí es donde van a ustedes poder recibir pues sus programas sociales de adultos mayores, becas para el bienestar, y pues también se está tratando de ver si se pueden recibir ahí las remesas, ¿no? de nuestros paisanos migrantes. La sucursal que se abrió fue aquí en la Ciudad de México, en la alcaldía Gustavo Amadero, en compañía con la jefa de gobierno.
Y dos secciones más antes de entrar con nuestro invitado de honor. Justicia. Esta semana hubo muchísimas noticias alrededor de tratar de construir un país más justo. La primera es que el presidente dio a conocer la carta que se le envió al primer ministro de Israel, Netanyahu, donde le solicita que se extradite a Tomás Herón. Para quienes no recuerdan, es un exfuncionario federal prófugo de la justicia que está acusado de graves violaciones de derechos humanos por el caso de Ayotzinapa. Esto en el marco de los 7 años, de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa. Entonces, bueno, se le envió esta carta y esperemos que tenga una respuesta positiva. También el presidente señaló esta semana que no hay, esto pasó en una mañanera y creo que fue muy relevante porque el compañero periodista, un gran periodista, Ernesto Ledesma, fue a la mañanera y estaba hablando de cuánto dinero se le puede asignar a la Subsecretaría de Derechos Humanos y a la Comisión Nacional de Búsquedas. Y recordó el presidente que para estos temas de desapariciones no hay límite, ¿no? Entonces avisó que el gobierno federal es una prioridad de este gobierno, que se trabaje en las desapariciones y que no hay límite para esto, ¿no? También se anunció que el daño a las familias se va a reparar y se van a destinar 2,000 millones de pesos para reparar el daño de estas familias, ¿no? Claro que el daño es irreparable, pero estas acciones por parte del Estado para poder por lo menos apoyar a las familias que han pasado por estas tragedias. Y por último, dentro de esta sección, como bien saben y probablemente han estado siguiendo el Plan de Justicia para los Pueblos Yaquis, en el marco de la ceremonia de la petición de perdón para los pueblos yaquis, el presidente anunció una serie de acciones encaminadas a que no falte el agua en las comunidades, y para esto pues se va a crear un distrito de riego con una superficie muy grande de 126,000 hectáreas y bueno, pues se está trabajando muy de la mano con las comunidades para garantizar el abasto de agua. Y por último, el tema de soberanía, que es algo que en nuestro programa hablamos mucho y tocamos mucho con muchísimo gusto, porque creemos que es algo de lo que podemos sentirnos muy orgullosos, que se ha avanzado muchísimo en estos años. Y bueno, se informó como bien saben, el 27 de septiembre fue la conmemoración de los 200 años de la consumación de la independencia, y se hizo un evento bellísimo en la Ciudad de México, y bueno, pues sobre todo se anunciaron algunas cosas de soberanía que creo que nos deben emocionar a cualquiera. Y bueno, lo primero es que se reafirmó, esto ya no es noticia, pero se volvió a reafirmar, esto es algo que el presidente toca mucho, que en México no se permite la explotación minera, ¿no? Hace este comparativo de cómo la tierra durante el periodo sobre todo en el periodo de Calderón, se otorgó muchísimas tierras se concesionaron muchísimas tierras para la explotación minera, específicamente a empresas canadienses, muchísimos más hectáreas de lo que el general Cárdenas, por ejemplo, pudo dar en su periodo, ¿no? Y bueno, para darles una idea, para quienes no lo tengan claro, en el periodo neoliberal se dio el 60% de nuestro territorio, se dio concesión para la explotación minera, ¿no? Son 120 millones de hectáreas. Entonces, esto se acabó durante este gobierno. Y bueno, también se informó esta semana que ya se envió la reforma constitucional en materia de electricidad, y en esta reforma no se busca nacionalizar la electricidad, sino darle un lugar importante a la CFE, que durante los últimos 40 años se trató de pues prácticamente de desmantelar, para que el fin de esto es que la CFE tenga el 54% de la participación del mercado y de esta manera pueda tener cierto control en el precio de la electricidad, ¿no? Porque se nos dijo, se nos vendió que las reformas, que al privatizar la energía, y que al privatizar la electricidad, pues los precios iban a bajar, y hemos visto que esto es falso. Al mismo tiempo, se envía en esta parte de esta iniciativa
contempla que se desaparezca la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía, la CRE, que son dos organismos que se crearon en el periodo neoliberal y que sirvieron en cierta forma para quitarle funciones a la CFE. Entonces, bueno, ahora se busca echar para atrás eso. Y la última noticia que yo les traigo que a mí me emociona muchísimo es que se anunció, esto ya había estado en la conversación pública, pero ahora se anunció que el litio es un mineral, bueno, como ustedes probablemente ya saben, el litio es un mineral estratégico. El litio es este mineral que existe, por ejemplo, en Bolivia y acá en México hemos descubierto que también tenemos, y es indispensable para el desarrollo de la industria de la tecnología. Entonces se usa para nuestros celulares, para los coches eléctricos, por ejemplo, y pues muchas empresas ya están así listas para meterse a los países que tienen litio. México no es la excepción, pero porque México tiene muchas reservas. Entonces, el presidente anunció que el litio va a ser únicamente, exclusivamente para la explotación, va a ser una explotación de recursos, pero que sea exclusivo de la nación. Es decir, no se va a privatizar, y esto garantiza, dado que tenemos buenas reservas, garantiza que será un recurso que se podrá explotar por parte de la nación para que las siguientes generaciones puedan también verse beneficiadas de esto. Entonces es algo que yo en lo personal celebro, y creo que es algo que nos emociona mucho en materia de soberanía, y es un cambio muy radical en la manera en la que se ven y se tratan los recursos naturales en nuestro país. Y pues bueno, sin quedarme sin más aliento, y espero que les haya servido este resumen que hacemos todas las semanas. Yo